Muy amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos y bendecidos en Dios nuestro Padre y en Jesucristo su amado Hijo. Quiero, hermanos amados, decir dos cositas breves. Lo primero, recordar que este día sábado nuestros jóvenes tienen actividad desde las 6:30 de la tarde. Están reunidos. Deseamos que el Señor les bendiga, el Señor les cubra en todo y que haya crecimiento en la comunión, en la gracia y en el amor de Cristo, ¿no? El día domingo la actividad parte a las 11:30 de la mañana. Los niños son atendidos, tías y tíos trabajan con ellos. Acá, desde la iglesia acá en San Miguel, pero también la iglesia del Señor allí en Mata inicia un trabajo hermoso con los niños del grupo allí, y también la amada iglesia en Limache inicia la actividad con todos los niños del sector. Les bendecimos a todos y declaramos gobierno de Cristo, bendición de Cristo sobre ellos, ¿no? Día domingo, como les señalamos, pero en la tarde entonces, tipo 19:30 horas, 7:30 de la tarde, quisiéramos hacer un esfuerzo, llamamos a la iglesia a hacer un esfuerzo, a salir de alguna otra actividad y venir a congregarnos, a estar juntos en torno a la palabra del Señor, ¿no? Le llamamos en el nombre del Señor. Mayormente en este tiempo, hermanos, que es la segunda cosita que debo decir, mayormente ahora cuando esto el virus del COVID-19 se ha ido expandiendo, para gloria del Señor, la iglesia del Señor ha permanecido cubierta, ¿no? La acción de la palabra ha estado protegiendo, ha estado bendiciendo y fortaleciendo el alma. Damos gracias al Señor por hermanos que ya han pasado por esto y el Señor los tiene bien para gloria de su nombre. Pero estamos orando intensamente, debemos hacerlo, hermanos, y ese es el llamado hoy. Quiero rogar a toda la iglesia del Señor que está presente, que escucha, que se alimenta de la palabra, a que apartemos tiempo. Hay dos amados hermanos nuestros del grupo allí en la iglesia del Señor en Colina, que están viviendo precisamente estos días, estos tiempos difíciles. Hermanos amados, roguemos al Señor que la mano del Todopoderoso se mantenga sobre nuestros hermanos. Un amado hermano y una hermana nuestra que están viviendo esta situación, siendo tratados médicamente, pero creemos que el que da vida y vida en abundante es Jesucristo nuestro Señor. No dejemos de proclamarlo, no dejemos de honrar al Señor. Y declaremos en oración cómo es que nuestro bendito Dios y Padre, por Jesucristo su Hijo, nos da nuevamente victoria, también en esta situación. Fortaleza del Señor a nuestros hermanos allí, a la iglesia del Señor en Colina, fortaleza, bendición del Señor. Señor nos dará, nos compartirá su victoria, porque está escrito que si estamos en Él somos más que vencedores. Bendito es el Señor por siempre. Muy bien. Quiero invitarles ahora entonces a que me acompañe. Por favor, vamos a leer juntos la palabra del Señor. Segunda de Corintios, amados hermanos, capítulo 4. Por favor. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer los primeros 6 versículos, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 4:1. Por lo cual dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos, amén, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Amén al Señor. Amén al Señor. Hermanos amados, creo recordar que estuvimos trabajando ayer en esta palabra del Señor del capítulo 5, aquí en 2 de Corintios 5, y que en la segunda parte del versículo 18 dice que el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted lo recordará. En el capítulo 19, en el versículo 19, al finalizar dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En el capítulo 4, versículo 1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, ¿no? Esta comisión del Señor. Sabemos que el apóstol está hablando desde la posición del que tiene la comisión apostólica, no hay duda. Está haciendo referencia a su trabajo en la obra del Señor. Pero sabemos que la comisión de predicar el evangelio no es solo para los apóstoles, o solo para los profetas, o solo para los demás ministros del Señor. La tarea de ir y predicar el evangelio tiene que ver con todo discípulo del Señor. Tiene que ver con todo hombre, toda mujer que tiene testimonio de Cristo. Tiene que ver con todo aquel respecto de los cuales el Señor dijo, ustedes como hijos de Dios son luz del mundo y son sal de la tierra. La tarea para todos y cada uno de nosotros es y debe ser, especialmente en tiempos como estos, amados hermanos, la iglesia debe despertar y debe reconocer que así como leíamos días atrás en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que los discípulos, a causa de que se levante una persecución en contra de ellos, dice que los discípulos, ¿por dónde iban arrancando? Iban anunciando el evangelio de Cristo, el Señor. Nosotros no tenemos hoy ninguna persecución física en términos de que alguna autoridad o algún servicio uniformado nos ataque, nos persiga para, por ejemplo, encarcelarnos. No. Pero nuestra lucha, está escrito, no es contra sangre y carne. Es contra principados, contra potestades. Nuestra lucha existe y todos los días debemos entender que salimos al campo de batalla. Y como hemos sido enseñados, nuestra única actitud debe ser la actitud de aquel jovencito que cuando vio que el enemigo estaba enfrente, corrió al lugar donde debía enfrentarse y tomó ventaja a él y tomó primero la piedra y la lanzó antes que el otro se repusiera. Porque el Señor nos ha enseñado y debemos ser sabios en eso. Satanás, dirá el apóstol Pablo, no debe tomar ventajas respecto de nosotros. No. Nosotros contamos con la gracia de Dios en nuestras vidas. De tal manera que hay un llamado para que la iglesia del Señor asuma esta palabra en que trabajamos. Y cuando el apóstol dice, capítulo 4, verso 1, por lo cual teniendo nosotros
Ahora decimos amén como iglesia del Señor a eso. Teniendo nosotros este ministerio, este trabajo, este servicio, según la misericordia que hemos recibido, bueno, no desmayamos, no, vamos adelante en el nombre del Señor. No desmayamos, no obstante que haya lucha, no obstante que haya alguna dificultad, no obstante que venga temporalmente alguna enfermedad. No desmayamos, vamos adelante en el nombre del Señor. Pablo ha dicho ya a los romanos, dado que todas las cosas a los que aman al Señor les ayudan a bien. Bueno, señala varias cosas que son difíciles, cosas que son dolorosas, tribulación, angustia, muerte, hambre, etc. Pero él dice, ninguna de estas cosas nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sí, pero ese amor de Dios es un amor que tiene que ver con una vida pegada al Señor. Es una vida de obediencia, una vida de servicio al Señor. Es un reconocer que tenemos permanente comisión del Señor para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Muy bien, entonces, aunque haya algunas dificultades temporales, aunque en un lado estemos orando al Señor por situaciones difíciles, aunque oremos por nuestros hermanos enfermos, oremos por otra situación, atendamos alguna necesidad, mientras estamos allí, por el otro lado, estamos aprovechando de anunciar, de proclamar. No es hoy el tiempo, porque no alcanzaríamos a hacerlo correctamente, pero si el Señor nos permite, debiéramos trabajarlo pronto. Cuando Nehemías debe volver de la esclavitud de Babilonia para reconstruir el muro, allí en Jerusalén, hay un minuto en que era tanta la acechanza de los enemigos, que dice el texto bíblico, que con una mano trabajaban, y con la otra mano tenían las armas para defenderse de los enemigos. Ninguno de ellos soltaba la lanza, soltaba el arco con la flecha. Estaban ahí. Toda herramienta de trabajo les servía, toda herramienta de batalla les servía para defenderse de los enemigos que acechaban. Si había un rato de reposo, ponían todo allí al ladito. La Escritura dice, hermano, lo vamos a ver algún día, pero luego dice que ni siquiera se quitaban las ropas para dormir, solo para bañarse, solo para lavarse. Había que estar dispuesto. Con una mano uno se defiende, está ahí avanzando, ¿no? Está dando la batalla en el nombre de Jesucristo, pero con la otra mano está proclamando que Cristo es el Señor. Bendito y alabado sea Él. Muy bien, no desmayamos, dirá el apóstol. Versículo 2, aquí hay una posición, una actitud que debe tomar la iglesia frente a este desafío que tiene. Versículo 2, antes bien dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Algo de esto hemos tratado antes. Cuando dice que si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y todas las cosas viejas, lo oculto, lo vergonzoso, todas las cosas viejas ya han pasado, ¿no? Son todas hechas nuevas ahora. Dice que no andando, dice, con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Estas dos cosas deben ser cuidadosamente consideradas, amados hermanos. Deben ser considerados. Porque la Escritura nos va a enseñar que la astucia, primero, no corresponde, nunca corresponde a un hijo de Dios. Un hijo de Dios no debe ser astuto, porque la astucia tiene que ver con otro. Usted podrá, solo para leerlo, pero podrá acompañarme a Génesis, capítulo 3, versículo 1, por favor. Génesis, capítulo 3, versículo 1. Dirá allí, pero la serpiente era, ahí está, ¿ves? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual habló, le dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Usted sabe que esa serpiente que se comunicaba con la mujer
Usted sabe que esta serpiente que tenía todo un planteamiento engañoso. Usted sabe que esta serpiente que lo único que hizo fue ser instrumento para que Adán y Eva pecaran y desobedecieran a Dios. Usted sabe que no actuaba por sí. Había dentro de ella un demonio. El espíritu de Satanás le gobernaba y le dirigía. Por eso es que se hace notar que la serpiente era astuta. Tenía una habilidad para el engaño, una habilidad maligna. Mire, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, pero en el capítulo 11 de 2 de Corintios, aproveche de venir a la carta de Pablo, él va a decir en los primeros 3 versículos, hermanos, 3 versículos. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, dice, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Verso 3, por favor. Pero temo que como la serpiente con su astucia, ahí está, ¿ve? Temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Iba a decir luego que si viene otro predicando otro evangelio, lo van a aceptar, lo van a tolerar. Sí, pero eso es espíritu de error. Está administrado, manejado por un espíritu de astucia que lo que busca es que un hijo de Dios se desoriente, pierda la visión de la meta, pierda el compromiso de seguir a Cristo, sus oídos sean tapados para no oír la voz del buen pastor. Como él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por tanto, amados hermanos, cuando hablamos de astucia, nosotros nos cuidamos, porque la astucia no es una cualidad que provenga de Dios. No está dentro de los dones del Espíritu, claramente no lo está. Es una manifestación maligna. Por tanto, nunca un hijo de Dios es astuto. Nunca un hijo de Dios tiene habilidad para engañar. Nunca un hijo de Dios, nunca, hermanos. Nosotros lo que buscamos es la sabiduría de Dios, que es una cosa distinta, superior, que tiene que ver con la revelación de Cristo en nosotros, que tiene que ver con la manifestación de la gracia de Dios, que tiene que ver con llevar adelante un camino de perfeccionamiento, que tiene que ver con proceso de crecimiento de la gracia de Dios. Porque todos debemos llegar, dirá la Escritura, a ser maduros en Cristo, el bendito Hijo. Entonces, ¿qué decimos? Primera cosa, fuera toda actitud de astucia. Si a alguien le queda algo, en el nombre del Señor debe reprenderlo, echarlo fuera en el nombre del Señor y tomar el compromiso de que la sabiduría de Cristo por la palabra venga a nuestras vidas, venga a nuestros corazones para enseñarnos a vivir santa y piadosamente delante de Dios nuestro Padre y de Jesucristo su amado Hijo. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí en 2 de Corintios capítulo 4, verso 2? Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Claro, no andamos con astucia. Amén. Pero también dice que no adulteramos, no adulterando, dice, la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. La verdad es Cristo, es su palabra. Nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. El punto es no adulterar, hermanos, no adulterar la palabra. Mire, aquí mismo en la segunda carta, en el capítulo 2, solo el verso 17, el apóstol está haciendo un planteamiento más extenso. Sí, claro. Pero vamos a referirnos solo al 17 porque debemos avanzar un poquito más enseguida.
Dice el 17, pues no somos como muchos que medran o negocian falsificando la palabra de Dios, sino que nosotros, dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Como de parte de Dios, el evangelio que viene de Dios, ¿no? Romanos 1:1. Y delante de Dios. Él nos observa, Él nos ve, Él está siempre sobre nosotros. Muy bien. El punto es, dirá aquí el apóstol, que hay muchos, no pocos, muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, él les dice, estoy admirado que tan pronto ustedes se hayan alejado del evangelio que les hemos predicado para ir tras otro evangelio. Y Pablo hace la claridad enseguida y dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os engañan. Hay algunos que les muestran otras alternativas. Pero si uno revisa, amados hermanos, esas otras opciones contienen un espíritu de astucia. Y uno observa que tiene el mismo proceder que la serpiente en el huerto. El mismo proceder. Y el objetivo, lamentablemente, es el mismo. Es buscar otro camino. Es buscar otra opción. Es hacerlo de otra manera y no de la manera que Dios el Padre, por Jesucristo su Hijo, nos ha enseñado y nos ha comisionado. Hay forma de predicar, hay forma de decir las cosas que atraen más, no hay duda. No hay duda. Uno puede preparar una bonita palabra con mucha chiste, mucha cosa jocosa, y la asamblea está contenta y todos ríen y todos disfrutan, y después de una hora o dos, entonces todo el mundo se va contento porque, ¡qué bien que lo pasamos! Bueno, ¿está bien? No vamos a decir nada de eso. Puede haber un llamamiento, hermanos, vengan, estemos en reunión, porque en esta reunión el Señor nos va a ofrecer que de aquí a poco tiempo todos ustedes van a tener negocios grandes y mucho dinero y les va a ir bien y la cosa va a avanzar y van a ver que nos va a ir bien. Todo eso, ¿atrae o no atrae? ¿Eso facilita o no facilita el vivir así como en un prado, ¿no? lleno de hermosas flores? La pregunta es, ¿cuál de las dos cosas las predicó Jesucristo el Señor? ¿Cuál de ellas? Cuando el Señor dijo que el reino de los cielos iba a ser fácil. Cuando el Señor dijo que había que estar con la mente puesta en las cosas temporales o materiales. Cuando el Señor dijo que nuestra meta era ser todos millonarios y alcanzar mucha riqueza y tener mucho dinero y tener varias propiedades y no fuera del país de vacaciones. ¿Dónde está dicho eso, hermanos? Si hasta en ese punto quizás podíamos conversar un día acerca de las vacaciones. No, es que un obrero de Dios, que un ministro, es un pastor, tiene que ir de vacaciones porque lo necesita. Qué raro, la Escritura a mí me dice que el reposo no está ni en la playa, en el campo, ni en Europa. Dice que el reposo tiene nombre y apellido. Se llama Jesucristo, aleluya, el bendito Hijo de Dios. Él es el reposo de mi alma. Él es el descanso de mi alma. ¿Y cuál es la promesa? Tomen y lleven mi yugo sobre ustedes, dijo el Señor, porque van a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas.
Entonces todos esos libros que se escriben acerca de los tiempos del pastor y las semanas del pastor y los días que tiene que apartar el pastor para descansar físicamente porque tiene que salir y tiene que pasarlo bien. No somos, dirá el apóstol Pablo, de los que medran, de los que hacen negocio falsificando la palabra de Dios. Si alcanzamos, debiéramos ver luego, hoy mismo, que Cristo, el bendito Hijo de Dios, alcanzó la gloria del Padre por siempre y para siempre. Sí, pero no la alcanzó por este caminito de flores que a veces se nos presenta. Para alcanzar la gloria del Padre fue necesario que antes el bendito Hijo pasara por la cruz, fuera humillado, herido, maltratado, escupido, sus carnes fueran partidas y su sangre derramada. Y una vez muerto en la cruz, fue sepultado, como está escrito conforme a las Escrituras. Después de esa forma de vida, después de esa actitud de obediencia, el Padre bendito le exaltó hasta lo sumo y le llenó de toda gloria, mi hermano. Por eso que el apóstol dice aquí, 2 Corintios 4:2, nosotros debemos hacerlo, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Dejamos toda forma de astucia, de engaño, porque es maligno, y no adulteramos la palabra del Señor. Que a veces la palabra predicada como está escrita puede resultar un poco dura. Alguien puede entender que es desagradable. Alguien puede ir en contra del que predique diciendo no lo hace bien porque no tiene capacidad para presentarlo en forma bonita. Así que uno se entusiasma. Todo aquello puede hacerse y puede decir, no hay problema. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó. Y luego el apóstol Pablo va a insistir en la segunda carta a los Corintios. Y va a decir que en el Evangelio de Jesucristo, Dios que es fiel, porque Dios es fiel, nuestra palabra no es sí y no, sino que nuestra predicación siempre es sí en Cristo el Señor. Jesucristo le había dicho a los discípulos, vuestro hablar tiene que ser, si es sí, sigue siendo sí, y cuando es no, sigue siendo no. Dice, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Y hay que cuidarse porque puede aparecer la astucia. Y puede aparecer una adulteración de la palabra de Dios, un acomodamiento, un hermoseamiento. Como cuando alguien quiere cubrir algunos defectos físicos y para eso entonces, bueno, pone cositas ahí y trata de tapar todo de manera que se vea todo perfecto, todo bien. Hermanos, todo eso cae pronto. Todo eso se desmorona. Que el Señor nos ayude como iglesia. Que el Señor nos ayude a que reconozcamos que no estamos, amados hermanos, como lo decía el apóstol, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos. Eso significa que la iglesia debe reconocer que estamos 24 horas delante del bendito Dios y Padre. Y las mismas 24 horas estamos bajo la comisión de Dios de que anunciemos el reino de Dios, anunciemos a Cristo su Hijo. Eso no lo podemos perder de vista. Ruego que el Espíritu Santo trate esto en su alma y en la mía, nos dé mayor entendimiento, nos dé mayor revelación de la hermosa comisión que tenemos, porque al Señor le ha placido dárnosla por su gracia. Acompáñeme por favor en el versículo número 3 y 4, porque debemos considerar allí verdades del Señor que deben estar presentes en nuestro trabajo como obreros del Señor. El versículo 3 dirá, pero si nuestro evangelio, entendiendo que Pablo usa el término evangelio como anuncio, como proclamación, no como una cosa que nace de él, porque él ya enseñó, Romanos capítulo 1, ya enseñó que el evangelio proviene de Dios.
y que está centrado en Cristo. Por tanto, él dice, pero si nuestro evangelio, si nuestro anuncio está aún encubierto. ¿Cómo sabemos que está encubierto? Porque si hubiera sido recibido, hermanos, ya no habría tinieblas, ya los hombres no andarían haciendo su propia vida, no andarían desordenadamente camino del infierno eterno. Si el evangelio hubiera sido escuchado y recibido, sí, consideremos la experiencia, por favor, de Israel. Juan 1:11, el Señor Jesucristo a los suyos vino. Dice, pero los suyos no le recibieron. ¿Y cómo sabemos que no le recibieron? Porque Dios el Padre tuvo que desgajarles a ellos del árbol verdadero y para gloria de su nombre injertarnos allí a nosotros. De la misma manera, entonces, este evangelio que predicamos no ha sido recibido. Está encubierto. Dice, pero está encubierto entre los que se pierden. Y uno diría, pero ¿cómo es posible? Si es un evangelio que nos ha bendecido tanto, que ha cambiado nuestras vidas, que ha hecho milagros, que se ha manifestado Dios con nosotros, que nos forma como nueva casa, nueva familia, como nuevo pueblo. Tiene tanta bendición. Sí, lo que pasa, dice en el verso 4... es que este sistema tiene un Dios. Dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo que está diciendo, amados hermanos, es que Satanás, usted va a recordar que la Escritura dice que Satanás gobierna el sistema. ¿Sí? No sé si todos lo puedan recordar, pero me podría acompañar. Primera de Juan, hermanos. Muy brevemente todo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Esto hay que leerlo cada vez que podamos, porque hay dos verdades aquí. Una que afirma nuestro corazón y la otra que prende una luz roja para que no nos descuidemos. Primera de Juan 5:19 dice, y sabemos que somos de Dios. ¡Aleluya! Que surjan los amenes en casa, hermanos. Sabemos que somos de Dios. ¡Amén! Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Así está escrito. Entonces, como alguien podría decir, no, pero lo dice Juan y no es lo mismo. Entonces, brevemente, acompáñenme a San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Y aquí está hablando el mismísimo Señor Jesucristo. San Juan 14. En el versículo número 30 va a decir, no hablaré ya mucho con vosotros. Le dice el Señor a los discípulos. Porque viene, atienda, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, claramente que sí. No tiene nada que ver con Cristo ni en Cristo. Pero el Señor Jesucristo lo define como el príncipe de este mundo. ¿Qué dice Pablo? Segunda de Corintios capítulo 4, dice que el Dios de este siglo, ese príncipe, ¿qué ha hecho? Ha cegado el entendimiento, de los incrédulos. Oh, bendito es Cristo el Señor. Si usted me acompaña a Efesios 4, amados hermanos, Efesios 4, versículo 17, 18, 19, dice en el verso 17, Efesios 4, 17, esto pues, digo y requiero en el Señor. Mire cómo toma para declarar lo que viene Pablo, ¿no? Cómo toma resguardo, cómo toma testimonio de la presencia del Señor. Esto pues, digo y requiero en el Señor. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
los cuales, esos otros gentiles, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo que está diciendo aquí el apóstol, está reafirmando verdades que conocemos. Es que dice claramente, dice que hay gentiles que no han venido a Cristo. Nosotros, por gracia de Dios, somos gentiles, porque no somos judíos. Somos gentiles que conocemos a Cristo, que estamos en Cristo, que vivimos en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Muy bien. Pero hay todavía muchos para los cuales, va a decir Pablo, respecto de los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Mire cómo dice aquí en el versículo 17. Estos gentiles que andan, dice, en la vanidad de la mente. Una mente vana, una mente sin vida, sin contenido. Verso 18. Que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Usted recordará que en sesiones anteriores hemos reiterado esa palabra del Señor de la necesidad. Romanos capítulo 12, verso 2, va a decir transformado por la renovación, ¿recuerdan? De el entendimiento. Luego, el mismo Espíritu habla aquí por Pablo a los Efesios y va a decir que lo que corresponde es renovarse en el espíritu de vuestra mente. Sí, porque cuando un hombre no está en Cristo, el Dios de ellos, el Dios de este siglo, dice que ha hecho que su entendimiento esté entenebrecido, lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, ajenos, alejados a la vida de Dios, porque hay ignorancia en sus corazones. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, pierden todo sentido y viven una vida desordenada que claramente no puede agradar al Señor. Vuelva conmigo, 2 Corintios 4:3. Acerca de aquellos en los cuales está encubierto el Evangelio, dirá en el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, Señor, reprenda a Satanás. Él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Oh, eso no requiere gran explicación, ¿verdad que no? Que el Evangelio es luz, no hay duda, porque lo que se predica es la palabra del Señor que da testimonio de Cristo. Y David dirá, lámpara es a mis pies tu palabra. Porque el contenido del Evangelio es el anuncio de que Cristo es el Señor, como lo veremos. Sí, pero ese Cristo que es Señor, Él mismo dijo, yo soy la luz que he venido al mundo, para que el que me siga no ande nunca más en tinieblas. Entonces, el punto es que aquí Satanás trabaja con la mente, con el entendimiento de aquellas gentes que viviendo en pecado, que viviendo en una vida lejos de Dios, Satanás no les permite que reciban la palabra para que su entendimiento sea lleno de luz y alcancen a ver, a escuchar, a recibir el Evangelio de la gloria de Cristo, de un Cristo exaltado, de un Cristo glorificado, que además es la imagen de Dios. Por eso que cuando predicamos el Evangelio, si algunos hermanos pueden recordar, yo sé que sí, algunas semanas, no sé si un mes o 2 meses atrás, hacíamos notar algo que nos enseña el apóstol Pablo cuando dice que el Evangelio tiene estas 3 verdades centrales: que Jesucristo fue muerto en la cruz por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, pero que Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo, aleluya, y le puso a su diestra. Muy bien. Entonces, ¿qué decíamos? No se puede predicar parcialmente el Evangelio. No se puede hablar solo de la muerte de Cristo y parar allí. No se puede hablar solo de la sepultación y parar allí. No, mi hermano.
Si hay algo que nos bendice, si hay algo que nos glorifica, es que ese proceso tan terrible y doloroso de Cristo termina. ¡Aleluya! El Padre permite que termine con un Cristo hecho Señor, hecho Rey, sentado a su diestra. ¡Aleluya! Gobernando sobre todo, sobre principados, sobre potestades, sobre todos los demonios. También sobre toda enfermedad, incluido el COVID-19. Sobre esta acción del mal, Cristo también es el Señor, mi hermano. Y la iglesia del Señor debe aceptar que la luz de Cristo ha venido a su vida. Debe aceptar que el Espíritu de Cristo sigue alumbrando, como dice Pablo a los Efesios, sigue alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Porque, dirá 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Por eso es que no podemos adulterar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso es que no adulteramos la palabra de Dios. Porque el cuidado es no predicarnos a nosotros mismos. Cuando un hombre de Dios, un obrero de Dios, predica a Cristo y muestra a Cristo, él tiene por el trato del Espíritu Santo el entendimiento que la estrella no es él, que la figura no es él, que el que debe llevarse los aplausos nunca es él. ¡Aleluya! El que debe ser exaltado, glorificado, alabado por siempre es Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Por eso que Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. No, predicamos a Jesucristo como Señor. Amén. Como Rey, como gobierno absoluto, como el que tiene poder y potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué hay de nosotros? Bueno, nosotros somos, dirá Pablo, vuestros siervos, por amor de Jesús. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, una reflexión preciosa del apóstol que quisiera que pueda guardar este día en su corazón. Dice en el versículo 6 de 2 Corintios 4, porque Dios, bendito sea nuestro Padre, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Recuerda eso, verdad? ¿Sabe a qué hace referencia el apóstol? ¿Qué? No me diga que lo olvido. ¿Pero cómo? Perdóneme. Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. El versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo creó Él. Bendito sea. Y si lo creó Él, lo creó precioso y completo, mi hermano. Él lo creó completo, lo creó perfecto, lo creó hermoso. Nada faltaba, todo había sido hecho por Dios el Padre. Él creó los cielos y la tierra. Y la obra de Dios siempre es perfecta. Siempre es perfecta. Hay trabajos como lo hizo con Adán, y como lo hará después con su pueblo, con Israel, como lo hace hoy con nosotros. Hay trabajos, hay procesos que el Señor saca adelante en esto que hemos llamado la escuela de Dios, en que el Señor trabaja con nosotros y trabaja. Sí, pero eso está referido a la formación de un hombre que tiene una medida muy alta. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo el Señor, y conforme a nuestra semejanza. Entonces, para llegar allá, este hombre tiene que ser formado. Pero respecto de todo lo que el Señor hizo, dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, lo creó y lo creó perfecto. El problema es, dice el versículo 2, que la tierra ahora estaba desordenada y vacía. No podemos por tiempo entrar en esto, hermanos. Pero no estaba desordenada y vacía porque Dios la dispuso así. Dios no hace nada desordenado. Dios no hace nada sin vida. Nada es vacío en el Señor. La Escritura, lo hemos conversado antes. Dice la Escritura, en el libro de Números, usted lo va a recordar. El Señor dice, como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. No lo olvide, lo recuerda. La Escritura da testimonio en Efesios
capítulo 4, acerca de Jesucristo, dice que hay uno, el que había descendido, dice que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. O sea, en el gobierno de Dios el Padre, a través de Cristo su Hijo, nada está vacío, nada es vacío. No, aquí estaba la tierra desordenada y vacía y había muchas tinieblas sobre la faz del abismo. Pero no es por causa de Dios, sino por causa de aquel que, como dirá Isaías y Ezequiel, profetas de Dios, aquel que fue echado abajo porque pretendió subirse y decir: me sentaré en el trono de Dios y seré semejante a él. Usted sabe que esa insubordinación Dios nunca la permitió. De hecho, quedó escrito luego que al altivo el Señor lo mira de lejos. No se acerque, no se acerque. Bendito, bendito es el Señor. Bendito es el Señor. ¿Qué es lo que aquí, debiéramos dejar también dicho, ¿no? Por la gracia de Dios. Debiéramos dejar dicho que Dios, aunque el maligno participe en algunas cosas, se nos enseñó también estos días hermosamente cómo es que Dios, para todo su trato con nosotros, Él tiene medidas, Él tiene una porción asignada. Y nadie podrá ir más allá de aquello que Dios ya ha determinado. Nadie puede ir, hermano, ni el demonio puede estar sujeto a los pies de Cristo, como usted lo sabe y está vencido. Entonces, ¿qué es lo que aquí entendemos? Que aunque el maligno se encargó de desordenar mucho, dice que el Espíritu de Dios se movía, aleluya, sobre la faz de las aguas. Y aunque había tanto desorden y todo estaba vacío en ese tiempo, sin embargo, nada podía salir de la cobertura, del gobierno, del Espíritu de Dios que se seguía moviendo allí sobre la faz de las aguas. Hasta que viene Dios con su palabra a reordenarlo todo. Bendito, bendito, bendito y alabado es el Señor. Bendito y alabado. Entonces, porque Dios que mandó, dice que de las tinieblas resplandeciese la luz. Claro, en medio de ese desorden que el maligno había provocado, el Señor dice en el verso 3, sea la luz. Y fue la luz. Aleluya. Bueno, Pablo va a explicar y va a decir así como lo hizo allá. Dios nuestro Padre, Él mismo es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Padre ha alumbrado, hermano, nuestros entendimientos. Dios el Padre ha puesto su luz en nosotros. Ha venido su palabra, que es lámpara a nuestras vidas. Hermanos amados, el Señor se ha manifestado para iluminar el conocimiento de nuestra forma de relacionarnos con Dios. El Señor alumbra el conocimiento. ¿Por qué? Porque no quiere el Señor que vuelva a producirse aquello que conocemos de Oseas, capítulo 4, verso 6, cuando dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y no habla de conocimiento cultural, hermanos. Habla de conocimiento de Cristo. Habla de la revelación de que Cristo es el Señor de los cielos. Habla de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. ¿Por qué no terminamos, por favor, en Hebreos capítulo 6? Hebreos capítulo 6. Terminemos aquí para que demos gracias al Señor. Y para que tengamos tiempo para orar, como lo hemos estado señalando hoy, por nuestros amados hermanos, y para proclamar que la victoria de Cristo seguirá sobre su iglesia, especialmente sobre aquellos que no medran falsificando la palabra del Señor, sino que no mantenemos nuestra fidelidad, nuestro compromiso con el Señor. Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice: porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados. Allí está, ¿ve? La palabra del Evangelio, el anuncio de Cristo, el Espíritu de Cristo que viene a nosotros por su palabra. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, aleluya, el don, usted sabe, el don celestial, el don del Padre es Cristo su Hijo, ¿no? Gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Recuerda? Efesios capítulo 1, fuimos sellados por su Espíritu. Muy bien. Verso 5, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Bueno, dice, sí, es imposible que si estos recaen, vuelvan a ser renovados para arrepentimiento. Imposible, dice. Porque Cristo ya pagó el precio. Una vez fue sacrificado y crucificado. No volverá a pasar por una situación como esa. Ahora Él gobierna, Él reina. Esa es la predicación del Evangelio. Que Cristo es el Señor. Que Cristo tiene poder y autoridad. Y vendrá en gloria, en majestad. Vendrá rodeado de ángeles. Aleluya. Y sonará, dice la Escritura, una gran trompeta. Los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos renovados, cuerpos glorificados. Luego los que vivimos, dirá Pablo, seremos transformados también. Y con un cuerpo semejante al del bendito Hijo, dice que todos ascenderemos a las nubes a encontrarnos con el Señor. Y gloriosamente dice, y así estaremos siempre con el Señor. Amén, amén, decimos, amén al Señor. Pero hermanos, esto tiene que ver con fidelidad. Esto tiene que ver con no desviarnos. No, si tenemos este ministerio, si tenemos esta comisión de anunciar a Cristo, entonces cuidado, que nada falsifiquemos, que no haya astucia en nada, que no haya la búsqueda de ser beneficiados nosotros con la predicación del Evangelio, sino que el nombre de Cristo sea en todo exaltado, sobre todos los hombres, pero también sobre principados y potestades, para que se manifieste la gloria de Dios. ¿Por qué no oramos juntos un momento, hermanos? Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo, te adoramos, Señor, te alabamos, Padre. Honramos a Cristo como Señor, lo confesamos sobre nuestras vidas, proclamamos su gobierno, proclamamos su autoridad. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús, confesamos, Padre, con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, que Cristo es Dios, que Cristo es Rey, que tiene gobierno sobre todo, Señor, especialmente en estos días, papá, sobre situaciones de enfermedad, referidos, Señor, a este coronavirus. Padre, que una vez más lo ponemos por la autoridad de su palabra, bajo los pies de Cristo, bajo el gobierno de Cristo, bajo la palabra de tu bendito Hijo. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que por Cristo y en Cristo, nuestros hermanos que estos días viven tiempos difíciles, son fortalecidos en el nombre de Jesús por la acción de su Espíritu Santo. La palabra, Señor, que antes ha venido a sus vidas y que está en sus almas, cobra fuerza ahora, cobra vida ahora, y en el nombre de Jesús son fortalecidos en el poder de aquel que venció la muerte, de aquel que por su gracia ha compartido con nosotros su victoria y su bendición. Padre, bendiga su iglesia estos días, bendiga su casa y permita que este mismo día haya compromiso de su pueblo, Señor, de serle fiel a usted en la predicación del Evangelio, en llevar a otros el anuncio de salvación, sin que haya cambio de la palabra, sin que nada, Señor, sea modificado, y que todo espíritu de astucia sea vencido en el nombre de Jesús. Bendiga, Señor, su pueblo.
bendiga su casa, bendiga a sus hijitos amados, papá. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, a usted. Amén a su nombre, Señor. Gracias, Señor.